right, coming up 9 minutes. We're now in the approach phase, everything looking good. Altitude 4200. Houston here, go for landing, over. 40 feet down, 2.5. Pick up some dust. 30 feet, 2.5 down. Tight shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right level. Ah, vai. Quizás traídos de otro sitio, parecido a la Tierra en nivel, en grado, o quizás hemos sido sometidos a una enorme manipulación genética. Lo que ocurre con nuestra cantidad de grasa debajo de la piel es que solamente sería eficiente si viviésemos o proveniésemos de un medio marino. En el hombre, el crecimiento de las uñas en los pies y en las manos no se detiene. Mejorados o superiores sería una palabra injusta para definir nuestro cerebro. Las gargantas humanas están completamente rediseñadas. Las hembras humanas no tienen ningún ciclo de celo. Los humanos, considerados inmensamente mejores que ellos, tienen 2 cromosomas menos. No se puede comparar, no encaja, es imposible. Otra de las grandes diferencias e incoherentes son los trastornos genéticos. Tenemos más de 4.000 trastornos genéticos. ¿Cómo es posible que tal cantidad de fallos y trastornos en los genes sea posible? En realidad no hemos evolucionado. Hemos sido producto de un diseño apresurado y cuya respuesta encaja notablemente con los registros históricos de las viejas creencias de los dioses y los dioses con el hombre. Alguien quiere que usted no sepa la verdad de aquello, de lo otro, de lo de más allá. En realidad lo que buscan es que usted no tenga o disponga de ese conocimiento. El conocimiento libera y usted está mejor siendo esclavo. La pirámide inacabada es un símbolo ancestral. Hace miles de años que se lleva utilizando. Desde los mayas, los incas, los aztecas, pasando por los egipcios, los zigurats también, que los antiguos sumerios estaban dotados de una característica similar. Consta de 2 partes. Una parte que representa al mundo físico, a todo aquello que podéis oler, que podéis ver, que podéis tocar y que podéis oír. Una estructura social. La otra parte tiene un ojo dentro de un triángulo, y representa la parte de la pirámide que nosotros no podemos ver. Una serie de entidades que a lo largo de los últimos miles de años han gobernado al hombre de manera invisible y han controlado los designios de la humanidad. Gracias a una correcta manipulación genética han conseguido acceder desde esa dimensión a la nuestra, utilizando a esos oligarcas que nos controlan y nos dominan. La realidad es dura y nos la encubren, nos la enmascaran. Aquellas noticias que no quieren que usted sepa, no se las cuentan, son silencio, no existen, y sin embargo ahí están. Día a día, paso a paso, cada vez que enciendo la tele, abro un periódico o enciendo la radio, sé y soy consciente de que nos están engañando. Tanto menos dinero tiene, es menos libre. Ese es el más perfecto de los esclavos, aquel que no sabe que lo es. Evidentemente, aquellos que están detrás de esta especulación nunca dan la cara, nunca salen de los medios de comunicación y siempre son justificados por estos. La gran banca, los intereses financieros y las grandes corporaciones que están detrás de todo esto, este gran plan perfectamente planificado. Me acordé del subsidio de los parados que se habían quedado sin subsidio del desempleo y que recibían una exigua cantidad de 300 y pico euros. Me acordé que cuando la gente se jubilaba a los 65 y cuando se jubila a los 67, me acordé de tantas y tantas cosas, que cuando el gas era más barato,
de cuando la electricidad era más barata, de cuando los impuestos no estaban tan altos. Me acordé de cuando las subidas salariales eran más justas, me acordé de cuando se falsificó el IPC, de cuando tantas y tantas cosas que han ocurrido, de cuando los derechos laborales eran mejores, de cuando los derechos laborales eran más amplios. Me acordé de cuando la gente no tenía miedo a perder sus empleos, de cuando no había esa inseguridad, esas dudas, esos miedos que desde luego son las que nos están impulsando a la situación en la que nos encontramos. La velocidad de la pérdida de todos esos derechos y todas aquellas cuestiones que yo poseía ha sido dramática. Vamos en picado barrera. Nos dirigimos hacia un profundo hoyo en el cual no se ve el fin, no se ve el final. No sabemos dónde acabará todo esto. No ha perdido la libertad. Usted es esclavo hace ya muchos años. Lo único que han hecho es apretarle los grilletes. El día que usted empiece a buscar la verdad, en fuentes alternativas, en fuentes frescas alternativas, en ese momento empezará usted a aflojar esos gritos. Ahí está, ¿no? Esto es parte de lo que comentaba en estos momentos JL, ¿no? La extraña evolución, sí que al final le mete otros tipos de temas, pero interesante. ¿Por qué no pareciese como si perteneciésemos realmente a este planeta en nuestra extraña evolución comparada con los otros protohumanos, ¿no? Las otras especies que dejaron este mundo y donde nosotros pues claramente no es que los hayamos cazado, sino que fuimos los que mejor nos adaptamos al medio. Fuimos quizás, como dicen también, ahorita voy con una de esas teorías, nos reprodujimos con ellos y al final ellos solos ya no pudieron seguir, ¿no? Mira, en cuanto a la primera pregunta, Pan y Lee están prácticamente seguros de que tuvo algo que ver con el calamitoso cambio del clima. Plantean una hipótesis en donde los largos periodos de glaciación, bajas temperaturas del mar y sequías masivas a escala global pudiesen haber puesto a los antiguos seres humanos en grave peligro, porque después de esa tesis, tal vez se alcanzaba un punto de inflexión en el que los supervivientes se volvieron increíblemente difícil de continuar. Y sin embargo, pese a que se había pasado con este tema de que no se condujo a una extinción total en los humanos arcaicos, que eventualmente fueron evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como los Homo sapiens. Este novedoso hallazgo abre un nuevo campo de evolución humana. Y es que, ¿por qué evocamos muchas preguntas? Como lugares de dónde vinieron este tipo de individuos, cómo superaron estos temas terribles que sucedieron con el clima, y cómo es que la selección natural durante el cuello de botella había acelerado la evolución del cerebro humano. Esto es lo que plantea Pan-Yi Xuan diciéndole al China Daily. Él y sus colegas investigadores también explicaron que lo que creían es que había una mejora en el clima y esto pudiese haber ayudado a estimular el aumento de la población hasta hace unos 813,000 años, poniéndole fin a la grave crisis demográfica. Y es que antes de esa época los seres humanos solo habrían podido sobrevivir en unos pocos puestos de avanzada aislados, presumiblemente bastante cerca del Ecuador, donde los glaciares no llegaban y donde las sequías y las temperaturas podrían no haber sido tan extremas. Pero si hubiese sobrevivido en otro lugar, habrían necesitado refugios y la capacidad de iniciar y controlar incendios para poder mantenerse calientes en una tierra inusualmente fría. Los escépticos abordan el colapso demográfico entre los ancestros humanos. Los resultados de este nuevo estudio son recibidos con cierto escepticismo. Y lo que se cuestionaba es que la caída del cuello de botella en la población fue un evento global, no uno regional. Janet Kelso, que es bióloga computacional del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, también señalaba que la señal genética sugería una antigua caída de la población entre los ancestros humanos y que era bastante fuerte solo en las poblaciones africanas de hoy en día, no en aquellas que vivían en otros lugares.
Y esto es lo que planteaban por acá hace ratito, creo que me vi de reojo, no sé quién lo escribió, sobre cómo hay varios rasgos, varias cosas en diferentes tipos de grupos humanos en el presente, ¿no? Los colores, los rasgos, ¿no? O sea, si alguien compara, por ejemplo, a un humano, ¿cómo se le dice? Un aborigen australiano contra, por ejemplo, ¿qué será? Un hombre de Finlandia, ¿no? O sea, dices, oye, son rasgos, tú los ves, los comparas, son muy diferentes, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Cathy Freeman, me acuerdo mucho porque se hablaba mucho de esta jugadora, no era jugadora, era atleta de Australia, Cathy Freeman. Era una mujer aborigen. Y si tú la comparas, por ejemplo, no sé, Liu Zibaya, supongamos, ¿no? Que muchos de aquí que están escuchando conocen. Son muy distintas estas dos mujeres físicamente. Incluso las fotografías de estos hombres, ¿no? Tú las ves y son hombres sumamente musculosos. No tienen nada de grasa casi, ¿no? Porque están adaptados a un medio completamente distinto. Si lo comparas con hombres de ciudad, ¿no? Supongamos yo, ¿no? Dices, oye, no. Es totalmente diferente, ¿no? Mira, si bien se admite que se había producido una sorprendente disminución de la población hace 930.000 años, se duda de que se haya experimentado en todas partes. Las conclusiones de los investigadores chinos decían a un entrevistador de Science: probablemente deberían de tomarse con cierta cautela y explorarse más a fondo. Pero esa es la ciencia, amigos. Es poderse preguntar, plantear hipótesis, ¿no? Porque si nada más nos basamos en es que esto dijeron los grandes científicos del pasado, sí, pero para eso hay que seguir investigando y nunca perder esta capacidad de ensoñación, porque si no, nos vamos a quedar como ahora, ¿no? En esto que hacen, según la ciencia actual, ¿no? Como diría Google, nosotros somos la ciencia. Y hacen anticiencia para proteger ese tipo de ciencia, ¿no? Es decir, no permiten que nadie más debata, comente, hable sobre cualquier tema de actualidad que tenga que ver con la ciencia. Sobre todo con el tema del bicho. Sobre todo con el tema de lo que plantea ahora la teoría del cambio, de lo que está pasando en el planeta. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Porque está prohibido hablar de eso. No, o sea, dices, no es posible que ya nadie pueda ni siquiera comentar. O sea, eso es terrible.